A ver, pagar lo que cuesta un coche por una sola cerveza suena a locura, pero es que ocurre. Hoy vamos a meternos de lleno en el misterio de las cervezas más caras del mundo, para descubrir por qué una botella puede llegar a valer una auténtica fortuna. Es que la pregunta se las trae, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una botella de cerveza cueste más que un deportivo? Pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a ver qué factores hacen que el precio de una cerveza se dispare a niveles, pues eso, astronómicos. Porque vamos, está claro que no es solo por el lúpulo y la malta. Más de $500,000. Y no es el presupuesto anual de una cervecera artesanal. Es lo que alguien pagó por una botella. Una sola. Y aquí tenemos la primera pista clave. El dinero no se pagó por la cerveza como bebida, sino por la botella, como una especie de cápsula del tiempo. Una reliquia, nada menos que de una expedición polar de 1852. Vale, vamos a sumergirnos en esto que es fascinante. La primera gran categoría de estas cervezas carísimas no tiene casi nada que ver con el sabor, sino con su valor como objeto histórico. Aquí la botella es la verdadera joya de la corona. Para entender bien este mundillo hay que tener claros dos conceptos. Por un lado está lo que llamamos el valor del líquido, o sea, la cerveza en sí, lo que uno se bebería. Y por otro, el valor del objeto, que es la botella como artefacto, como pieza de museo. Como vamos a ver, a veces estos dos valores no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. La historia de esta Arctic Ale es que es de película. Se hizo en 1852 para una expedición al Ártico, con tanto alcohol que era prácticamente anticongelante. Desapareció durante siglo y medio, hasta que un buen día una botella apareció de la nada en una subasta online y, bueno, rompió todos los récords imaginables. Y aquí está el quid de la cuestión. Después de 155 años, esa cerveza es básicamente veneno. O sea, nadie la compró para hacerse una cata. La compraron por la historia que contenía esa botella. Es el ejemplo perfecto, el más puro, de lo que es el valor del objeto. Pero, ¿y si se pudiese beber la historia? Pues esa fue la idea detrás de la Tutankamón Ale. Un equipo de arqueólogos y cerveceros se juntaron para resucitar una receta egipcia de hace más de 3000 años. Analizaron residuos, descifraron jeroglíficos, vamos, una aventura digna de Indiana Jones. La primerísima botella que produjeron se vendió por casi $8000. Pero lo curioso es esto. El resto de las 1000 botellas que hicieron se vendieron por solo $75 la unidad. Ese sobreprecio tan bestia era por ser el primero, por tener el inicio de esa historia recién resucitada. Venga, pasamos de la historia antigua a un fenómeno mucho más moderno. Porque a veces el valor no viene de siglos pasados, sino de una escasez, de una escasez extrema creada casi a propósito en el presente. Este caso es fascinante. La cervecera Cantillon, que es toda una leyenda en Bélgica, embotelló esta cerveza y no pasó nada. La fermentación simplemente no arrancaba. Se quedó como dormida en la botella durante 5 largos años. Y de ese supuesto defecto, de esa pereza, nació la leyenda. La acabaron llamando Lowerik, que significa el chico perezoso. Esa historia, sumada a que había poquísimas botellas, la convirtió en un objeto de culto total para los coleccionistas. Y lo más sorprendente de todo es que solo tiene un 5% de alcohol, no es una bomba. Su precio, que supera los $2500, no tiene nada que ver con su potencia. Viene pura y exclusivamente de su rareza y de esa historia única e irrepetible. Nuestra siguiente parada nos lleva a la competición en estado puro, a un terreno donde el valor nace de llevar la cerveza a sus límites técnicos, de crear algo que, sencillamente, nadie ha hecho antes. A finales de la década de los 2000, varias cerveceras, sobre todo la escocesa Brewdog y la alemana Schlür's Brau, se metieron en una batalla tremenda por ver quién creaba la cerveza más fuerte del mundo. Era una auténtica guerra de grados de alcohol. Para que nos hagamos una idea, una lager normalita tiene un 5% de alcohol. Pues bien, estas cervezas superaban el 55%, o sea, más que muchos whiskies o vodkas. No es algo que se beba en pintas, desde luego. ¿Y cómo lo conseguían? Pues con un método alemán llamado Eisbock. Básicamente consiste en congelar la cerveza una y otra vez para ir quitando el agua que se convierte en hielo. Así, lo que queda es un concentrado de alcohol y sabor. Es un proceso súper laborioso y caro, que además reduce muchísimo la cantidad final de cerveza. Y la cosa no se quedó solo en el alcohol, ¿eh? La búsqueda de la novedad fue a más. Vimos cervezas vendidas dentro de ardillas disecadas, otras hechas con agua de un iceberg de la Antártida, o incluso con cebada que había crecido en el espacio. El objetivo era el mismo, crear una historia tan única que justificara un precio por las nubes.
Vale, hemos visto historias, rareza, récords. Ahora vamos a intentar juntar todas las piezas del puzzle para entender de verdad de dónde sale un precio tan desorbitado. Al final, el valor extremo de una de estas cervezas casi nunca viene de una sola cosa. Suele ser una combinación. Puede ser la procedencia histórica, como en la Articale, la rareza extrema, como en la Loeric, una innovación técnica brutal, como la Schwarzbock 57, o un relato único, como eso de usar agua de la Antártida. Así que la conclusión, yo creo, está bastante clara. Cuando alguien paga 1.000, 10.000 o $500,000 por una cerveza, no está pagando solo por la bebida. Para nada. Lo que se está comprando es un artefacto, un trofeo que demuestra un récord mundial o la entrada a un club muy exclusivo. A veces es tan simple como tener la mejor historia para contar en una cena. En todos estos casos, el líquido, la cerveza en sí, es casi secundario. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que lo resume todo. Cuando vemos estas cifras que marean, ¿Dónde reside de verdad el valor? ¿En el objeto físico, en la botella que se puede tocar? ¿O en el relato intangible, en la leyenda que la envuelve? Es algo en lo que pensar la próxima vez que abramos una cerveza, ¿no? ¡Salud!